Bueno, pues nuestra secretaria general favorita se va de viaje a Berlín, no se va de viaje de placer, sino de viaje de formación, de aprendizaje y de solidaridad con el resto de los compañeros de los sindicatos europeos. No me equivoco, ¿verdad? Exactamente, vamos a Berlín, al Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos, de la cual la UGT es miembro fundador y miembro desde hace muchísimos años, y vamos a debatir sobre el nuevo equipo que va a tomar la rienda de la Confederación Europea de Sindicatos. Se elegirá un nuevo equipo y, bueno, pues serán 4 días de una agenda intensísima, que ya me he mirado los papeles por encima, que yo creo que no voy a pasar lo que factura la maleta por los papeles que me han mandado. Ya que tenemos que tenerlo todo en digital, bueno, me lo han mandado en papel, lo voy a usar, evidentemente, lo reciclaré después. Y es cierto que va a ser 4 días muy, muy intensos, que vamos a debatir de temas interesantísimos. Y como bien dices, la solidaridad con otros compañeros y compañeras que no solamente están en el entorno europeo, sino también en el entorno internacional. La vida del sindicalismo no es fácil, no es fácil en democracia como la que tenemos en España, que se imaginen los que nos están viendo y escuchando, lo que tiene que ser en entornos donde los derechos laborales, los derechos humanos se conculcan a diario, ¿no? Y por eso creo que es un momento de reflexión estos 4 días de mucho trabajo. Por cierto, no conozco Berlín, lo voy a conocer así en traslado hacia el Congreso y demás, pero algo espero ver. Pero hay una cuestión muy importante, y es que el trato que se está dispensando a los trabajadores dista mucho de ser el correcto y el que merecen en muchos puntos de Europa, que pretenderíamos ser puntos de desarrollo y de altura de miras y de democracia. Sí. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, hay sitios donde nosotros hablamos aquí de que queremos impulsar las 32 horas semanales, ¿no? Y fíjate, 32 horas semanales, que sería un avance magnífico para la clase trabajadora, pero está en sitios donde no existe ni jornada laboral, o sea, no existe ni jornada laboral y el derecho a la sindicación, pues, no existe. O sea, nosotros tenemos una constitución española que es bastante amplia en derechos, ¿no? Y si nos comparamos con otros sitios del planeta, la verdad que no tiene nada que ver. Vamos a ir a Alemania, toca en Berlín, que allí el sindicalismo es muy importante, para nosotros referente, los hermanos, estamos hermanados con la DGB, que es el sindicato más potente en Alemania, y allí se entiende en el diálogo social como el punto que se ha tenido aquí en España en los últimos momentos. No hace falta recordar en plena pandemia, lo peor de la pandemia, cuando nos sentamos con la Confederación de Empresarios y con el Gobierno de España. Aquí en Andalucía también lo hemos hecho a nivel autonómico para llegar a los grandes pactos sociales y económicos para recuperar la economía y recuperar a las personas, ¿no? Y allí no ha hecho falta una pandemia, tiene una larga tradición el sindicalismo de implantación en las políticas transversales con los gobiernos, ya sean de un signo político o de otro, ¿no? Es así, ¿no? También el modelo sindical en Alemania no tiene nada que ver con el de España y nos queda mucho por avanzar. Fíjate, en Alemania es obligatoria la sindicación a un sindicato. Aquí en España dicen, tenéis pocos afiliados. Si es que no es obligatorio, nosotros negociamos los convenios para todos los trabajadores y trabajadoras estén o no estén afiliados, que parece, bueno, pues parece eso, que no es justo, ¿no? Y luego dicen, no tenéis que cobrar nada, subvenciones ni nada, ¿no? Bueno, ya no nos las dan, pero evidentemente mis trabajadores, los trabajadores de la UGT y las trabajadoras aportan con su conocimiento la negociación de los convenios colectivos, ¿no? Entre eso y las cosas. Un estudio que dice que las políticas recientes, en concreto de hace un mes, de las políticas de competencia de la Unión Europea que ignoran a los trabajadores. Yo no puedo entender esto de que concluye el propio sindicato, la propia unión sindical de las mujeres, ¿no? Sí, bueno, y lo ignoran y no tienen en cuenta ya no desde los perfiles profesionales que se traten o sectoriales, sino también sus derechos como personas, ¿no? Porque si a ti tú no tienes una calidad en el empleo, una calidad que se te respeten tus derechos laborales, no tienes una calidad de vida. Eso es algo totalmente incontestable, ¿no? Y aunque ahí está todo por hacer, en España también nos queda recorrido, ¿eh? También nos queda recorrido bastante. Hay mucha preocupación por el calor extremo, porque el cambio climático está afectando muy seriamente al planeta y a las condiciones de trabajo. ¿Qué está pasando? Porque correcto. También hay un
y hay una propuesta sobre ese tema, ¿no? Sí, nosotros uno de los aspectos fundamentales que estamos trabajando desde el sindicalismo de clase, en concreto la UGT ya tiene hasta una secretaría confederal y yo tengo un reflejo en la autonómica que tiene que ver con medio ambiente, transición justa y todo lo que tiene que ver con la industria que sea sostenible. Existe un calentamiento global totalmente incuestionable. Los expertos, tuve la oportunidad el otro día de asistir a una conferencia de una profesora del Departamento de Análisis Geográfico y Regional de la Universidad de Sevilla, que me pareció, bueno, una de las expertas en cambio climático, y la verdad es que decía que tenemos un grave problema si aumenta la temperatura global entre 1,5 grados y 2 grados de aquí a un tiempo. Y podrá decir mucho que nos escuchen, bueno, aquí hay temperaturas, por ejemplo, en Andalucía, que si tenemos en cuenta otro momento, aumenta más de 1,5 2 grados. ¿No? Estamos hablando del promedio de todo el planeta. Los efectos de los gases invernaderos están haciendo verdaderos desastres y el problema es que hay una conciencia por parte de países que son los países cumplidores, que se llaman así. España está entre los países cumplidores, pero hay algunos que son los grandes emisores de gases de efecto invernadero, que lo que hacen es que haya ese calentamiento porque entran los rayos solares, el efecto invernadero lo conocemos si hemos entrado una vez en un invernadero, y no deja salir las radiaciones, con lo cual existe un calentamiento de la temperatura. Está provocando lo que nosotros estamos viviendo aquí en España, la sequía tan atroz, ya se están escuchando las pérdidas que van a haber en diferentes cultivos. El cultivo de los cereales, al parecer, ha sido, escuchando a los grandes, a las asociaciones agrarias que tenemos en nuestro país, ha sido un desastre. El cultivo del olivar igual, y todo eso está generando un aumento de la temperatura global que afecta a lo que aquí decían en Andalucía, no sé si te acordarás, Pepe, que decía que es que en Andalucía es que la gente era muy vaga, no quería trabajar, ¿eh? Yo es que soy muy de Andalucía defiendo por el calor. Ahora ya que está afectando más puntos de España se le llama estrés térmico. Bueno, pues el estrés térmico hace que las personas sufren una serie de cambios fisiológicos a propósito del aumento de la temperatura, y por eso se regulan los horarios, por ejemplo, en la construcción, ¿no? De que no se tiene que haber jornada intensiva. Pero ponemos pie en pared, y nosotros tenemos muchas propuestas, desde luego vamos a debatirlo en estos 4 días a nivel europeo, porque Europa sí se la toma en serio. Europa está poniendo encima los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos Agenda 2030, que algunos negacionistas pues hacen bromas de la Agenda 2030, pero es tan importante como que vamos a tener los humanos y las humanas, como especie vamos a tener verdaderos problemas para sobrevivir. No es nada alarmante, no estoy hablando siendo alarmista, si no ponemos pies en pared. ¿Se puede arreglar? Hombre, claro que podemos detener el calentamiento con medidas fundamentales. Primero, que los países incumplidores cumplan. Segundo, tomando medidas en toda la industria que en algún momento puede contaminar. España está haciendo muchas cosas al respecto. Se está haciendo la descarbonización progresiva de las centrales térmicas para energías que son más limpias, y nosotros lo que proponemos es que esa transición energética tan importante no pierdan puesto de trabajo, porque si cierra la central térmica, dice, bueno, ¿qué hacen los trabajadores y las trabajadoras, no? Bueno, pues por eso le ponemos el concepto de transición energética justa para no dejar a nadie atrás, porque esa empresa o esa industria probablemente seguirá provocando puestos de trabajo en otras energías más limpias, pues entonces formemos a esos trabajadores, a esas trabajadoras, para que puedan adaptarse a los nuevos nichos de empleo. Queda mucho trabajo por hacer. Sí, muchísimo. Pero más todavía para que se comprenda el papel de los sindicatos. Dice otro de los informes que se van a exponer en el Congreso que el crecimiento a cualquier costo solo funciona para los más ricos del mundo, que los sindicatos dicen que no son fundamentales para el éxito de una alternativa más allá del crecimiento. Vamos, que no sirven para nada. Bueno, tenemos una cosa que tenemos clara, y voy a decir, a mí me dicen muchas veces, ¿vendéis bien lo que hacéis? No es que vendamos bien o no vendamos bien lo que hacemos, nos lo compra alguien, compra algún medio. Nosotros necesitamos los medios como el tuyo, Pepe, que difunda lo que hacemos cada día, pero nosotros hacemos muchísimas cosas desde el sindicalismo de clase, que está demostrado en diferentes estudios que donde existe sindicatos fuertes existen más derechos, no solamente derechos laborales, sino derechos de la ciudadanía en su conjunto y más progreso. Donde existe diálogo social, existe crecimiento del país
y riqueza aumenta en el Producto Interior Bruto. Pero tengo que hacer una crítica. El otro día, precisamente, en esta misma conferencia, tuve que intervenir, bueno, en las ruegos y preguntas no me pude aguantar, ya me conoces cómo soy, no me puedo aguantar, cogí el micro y porque la profesora hacía mucha referencia a que los gobiernos tienen que estar implicados, las ONG, el poder económico, pero no nombro los sindicatos en ningún momento. Y entonces le dije, pero bueno, ¿y dónde están los sindicatos para ustedes? Digo, porque yo le puedo dar todas las propuestas. Le puse un ejemplo. ¿Sabe, Pepe, que estamos negociando los diferentes sectores del plan Crece Industria en Andalucía, que es tan fundamental para el sindicato, para nosotros fundamental? Pues hay un plan, uno de los sectores de las cadenas de valor, que es la industria cementera, donde se hace el cemento para el hormigón, para las construcciones, ¿no? La industria cementera. La industria cementera es altamente contaminante porque desprende mucho CO2 a la hora de generar el cemento, ¿no? Pero ya se han puesto en marcha, gracias a nuestras aportaciones, hay que decirlo, de los sindicatos de clase, se ha puesto en marcha una forma de la economía circular. ¿Verdad que te suena la economía circular? Aprovechar el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, se aprovecha para los cultivos locales de la agroindustria. Es decir, que ese gas que en un momento dado puede tener un efecto negativo sobre el calentamiento global, pues puede ser utilizado para otra forma de crecimiento de industria que para nosotros la agricultura es fundamental. Es decir, eso es la economía circular. Y es una de las facetas más interesantes que tiene ese plan Crece Industria del sector de la cadena de valor del cemento. Fíjate si hacemos cosas, los sindicatos, si proponemos cosas que tengan que ver con la sostenibilidad. Pero claro, también para el tema de la riqueza, ¿no es cierto? La riqueza mundial está en manos de pocos y la pobreza y la exclusión social, lo hemos puesto de manifiesto con la última pandemia, pues está llegando a límites inasumibles. Por eso, cada vez que puedo, lo digo en tu programa, ¿cuál fue nuestro lema del 1 de mayo? Subir salario, bajar precios, repartir riqueza. Que por cierto, no me lo has preguntado, pero te lo digo para que lo sepa la gente que nos está escuchando. Ya hemos firmado el 5º acuerdo para el empleo de la negociación colectiva a nivel estatal, con subidas salariales del 4% para este año y luego una cláusula de revisión salarial si el IPC pues se desboca otra vez, que sabemos que todavía está alto, está en el 4%. Pero has dicho algo muy, muy importante, y es la discusión, la comunicación de lo que se hace y de lo que se logra en defensa de los trabajadores. Es complicadísimo salir de ese huracán porque te lleva hacia adelante y no te lleva precisamente para que informes, sino te lleva para que hables de lo que ellos quieren que sea. Totalmente. Nosotros, yo es curioso, tengo la experiencia ya después de 9 años de Secretaría General, tengo una experiencia acumulada. Nadie me ha enseñado, tú lo sabes, nadie me ha enseñado, he tenido que aprender yo sola a base de entrevistas. Yo muchas veces llevaba propuestas al principio de entrar de Secretaría General y yo hablaba de las propuestas que teníamos, de los conflictos que había en los sectores en Andalucía y siempre me preguntaban por lo mismo. Ya no me preguntan por eso porque creo que, bueno, hay temas más interesantes ahora, por ejemplo, como luchar contra el desempleo en nuestra tierra, luchar contra el desempleo juvenil del 38%, habla del tema de la mujer, que volvemos otra vez después de cada 10 desempleados en Andalucía, 6 somos mujeres, de la brecha salarial, de la siniestralidad laboral tremenda, como están los datos, ¿no? Y yo creo que de eso es lo que tenemos que hablar, porque eso es lo que le importa a la gente, de cómo se va a ver afectado su salario respecto a la inflación, qué va a pasar con su sanidad pública, con su educación pública, qué va a pasar con las políticas sociales, qué va a pasar con el servicio de dependencia tan importante, qué va a pasar con la justicia como bien y como derecho público, qué va a pasar con la empleabilidad de la gente que lleva. Claro, y mira, hay un tema del que se habla poco en Andalucía, y es que de los desempleados andaluces, que son más de 700.000, 750.000 aproximadamente, casi la mitad son parados de larga duración. Parados de larga o muy larga duración, sí. Personas que llevan más de 1 año y más de 2 años buscando empleo y no lo encuentran. Son, pues, hecho el cálculo, son cerca de 370.000, 350.000 aproximadamente, entre esas cifras oscila, depende del registro y del mes,
Son personas que no encuentran empleo, llevan más de un año buscándolo. O sea, eso es lo que importa, ¿no? Digo yo, es lo que importa. Lo que le debe de importar, lo que le importa a la gente cuando cierra la puerta de su casa y se va a dormir por la noche y no puede dormir porque no sabe cómo va a pagar el recibo de la hipoteca. Por cierto, ya está, el Banco Central Europeo ya podría también tener otra forma de bajar la inflación que no siguiendo los tipos de interés, ¿no? Esa teoría no sé de dónde la sacan, pero también es un tema que se habla poco, de cómo se encuentran ahora las hipotecas. Y se habla mucho, Carmen, pero no se habla en detalle de lo que va a significar la entrada de la inteligencia artificial. La entrada no, la presencia absoluta en todos los terrenos de la comunicación, de la gestión y de la política, porque está todo el mundo hablando de ello, pero los eurodiputados también, por lo visto, no tienen mucho interés, leo en la página de los sindicatos del Congreso, en seguir la senda de buscar consagrar los derechos de los trabajadores. La ley de inteligencia artificial va a ser ahorro para ellos, para el empresariado, y va a ser muchos ingresos que van a dejar de tener un objetivo, que eran los bolsillos de los trabajadores. Aquí va a pasar algo. Mira, aquí va a pasar algo de más preocupante, cómo se encuentra todo el tema de la digitalización de la inteligencia artificial. Hace unos años, cuando empezó todo el boom antes de la pandemia, antes del año 2020, en una entrevista mi secretario general confederal, Pepe Álvarez, hizo una propuesta y decía que como esto ya se veía, pero la pandemia lo que ha hecho es, yo creo que ha sido un acelerador para que todo esto ya tome más forma y más cuerpo. La robotización, la inteligencia artificial, va a destruir empleo. Lo que tenemos que buscar desde el sindicalismo es que se generen otro tipo de empleo, ya que algunos van a desaparecer porque lo van a sustituir robots o esa inteligencia artificial. Hay que buscar otro tipo de empleo que sea nuevo y que lo desarrollen los trabajadores y las trabajadoras. Pero Pepe Álvarez dijo algo, que fue que los robots tienen que pagar impuestos. No se recuerda aquella afirmación que hizo, aquella propuesta. Bueno, el cachondeíto que se montó en algunos medios de comunicación del ala más conservadora fue que era el chiste del día que se le había ocurrido al secretario general de la UGT. No era el chiste del día. Estaba poniendo la senda. Curiosamente, 3 meses después, eso se puede comprobar, porque gracias a la hemeroteca lo podemos comprobar todo. 3 meses después, Bill Gates lo dijo, que los robots tenían que pagar impuestos. Y ahora los mismos medios que habían criticado a Pepe Álvarez salieron diciendo que era una magnífica idea la que había tenido Bill Gates. Bueno, esa prejudicialidad que existe a todas aquellas cosas que propongamos desde el sindicalismo. De hecho, somos bastante molestos, por eso ha habido siempre un ataque muy desmedido y una observación muy directa a cada cosa que hacemos, una crítica nada constructiva. Pero bueno, yo creo que eso ya lo llevamos nosotros, yo creo que eso ya lo tenemos nosotros como asumido, ¿no? Hacemos una prueba, acabo de escribir Bing, es la inteligencia artificial asociada, no está en su última generación como GPT, pero lo utilizamos, yo lo he utilizado muchas veces, contrasto lo que luego al final recibo como respuesta, pero mientras tú hablabas, Carmen, yo le he preguntado a Bing, en un buscador de Microsoft, si corren peligro los humanos ante la inteligencia artificial. Y me encantaría saber qué es lo que me va a contestar. ¿Tú qué crees que va a decir? Venga, vamos. Miedo me da. Ahora voy a poner la capa, que ya la edad es lo que tiene. Se dice en un objeto normal corriente que los riesgos fundamentales son tres: accidentes, malos usos y carreras de armas. Los sistemas de inteligencia artificial en ocasiones funcionan mal. Por ahora, los daños que pueden causar son limitados, aunque ya ha habido accidentes fatales con coches autónomos. Y hay que preguntarle qué beneficios o qué problemas, qué beneficios entraña la inteligencia artificial. Si se lo preguntamos, vale, vamos a ver qué nos contesta. Bing dice que hay muchas opiniones sobre el tema, que algunos expertos creen que la inteligencia podría representar una amenaza para la humanidad, y sin embargo otros, dice la inteligencia artificial, argumentan que el verdadero peligro no es la IA en sí mismo, sino cómo se utiliza y quién la utiliza en ese instante, quién toma las decisiones sobre el tema. Y fíjate cómo me va ampliando, generando respuestas y aclarando por si tenía dudas, que yo no le he manifestado mis dudas,
pero por lo visto tiene interés la inteligencia artificial en que decir que tiene En que lo sepamos. Y fíjate la ilustración del ser humano cediendo el castigo de la inteligencia, compartiéndola con las máquinas. Hay cosas que uno se pregunta y fundamentalmente es a qué dedica el tiempo libre más de un político a nivel nacional, porque no estoy viendo, salvo alguna iniciativa, que haya mucho interés o mucha inquietud en este tema en el Congreso de los Diputados. Bueno, hay poca inquietud. La palabra es que hay poca inquietud. Yo lo dejo ahí. Poca inquietud en pocos temas, en muchísimos temas. Uno de ellos es esto. Y la verdad que es preocupante porque es verdad, no le has preguntado nada más que una cosa y quiere que sepas más. Es más, me ha llamado la atención como se iba autorrellenando. Yo no sé si imagino que lo han visto la gente Sí, los amigos y amigas que nos están viendo y escuchando, pero es curioso, ¿eh? Es curioso cómo te induce a que tienes que leer más de lo que tú has preguntado. A mí me preocupa. Lo que le acabo de preguntar, ¿para qué sirven los sindicatos? A ver. ¿Qué crees que va a contestar? Venga, a ver, si es amiga la inteligencia artificial nuestra o ponemos un enemigo más. Pues, por ejemplo, me dice que le pregunte cualquier cosa, es decir, no se me ha hecho la longhi y tengo que escribirle de nuevo otra vez, tengo que borrar con la escoba. Anda, hacer un dice nuevo que o sea, te dice que preguntes otra vez. Y yo insisto, o sea, no le ha interesado contestarme, no le ha dado la gana, clarísimamente, pero le insisto, ¿para qué sirven los sindicatos? Se lo voy a escribir lentito, tranquilo. A ver si la podemos engañar. Lo dudo. Sí, yo también lo digo. Me equivoco yo antes. Pues, así que vamos ahora a ver. Y a ver qué me contesta. ¿Para qué sirven los sindicatos? Si es que me contesta algo. No, pregúntame cualquier cosa, te dice. O sea, que no le interesa. No le interesa. Entonces está claro que nos ve como un peligro, digo yo, ¿no? Y mira lo que dice. Vamos a aprender juntos. Bien cuenta con tecnología de inteligencia artificial porque puede dar sorpresas y errores. Y le vuelvo a preguntar. Pero, ¿para qué sirven los sindicatos? Y le vuelvo a hacer la pregunta. Le doy. Te va a cerrar la página. Tremendo. Vamos a ver. Mira. Y observa que no me dice nada. Nada. Vuelve a reproducir las contestaciones, las respuestas de. Y aquí, sí, totalmente. Aquí me encuentro la primera explicación. Los sindicatos sirven, tienen como objetivo y algo más en lo que pueda ayudarle. No está mal. Sirven para representar y defender los intereses de los trabajadores frente a su empleador. Y le digo otra cosa. También, frente a la inteligencia artificial, y a ver qué me cuenta. Teniendo en cuenta que esta no es la versión más avanzada. Bueno, pero nos está dando una orientación de cómo funciona esto, ¿eh? Pues la pregunta que yo me hago es si la gente sabe que cuando utiliza un buscador me quiere dirigir totalmente en el predictivo. Sí, lo veo, el predictivo. Aquí, artificial, ya no me dirige, ya sabe que voy a por ello. Sí. Ya te tiene fichado, Pepe. Tremendo. O le ponemos frente a la IA directamente y frente a la IA. Y ella lo entenderá. Y a ver qué me contesta. Muy interesada no parece. No. Pero ahí tiene la respuesta. Lo mismo. En el caso de la IA. Sí, en el caso de la IA, cuando quieras, tú si quieres. Sí, en el caso de la inteligencia artificial, si esta está autorizada por el empleador, el lugar de trabajo, los sindicatos,
pueden trabajar para asegurar que respeten los derechos y los intereses de los trabajadores en relación a su uso. ¿Hay algo más lo que te puedes decir? Es decir, Pues de momento no. bueno, Pero yo creo que hemos hecho, hemos insistido, y al final al insistir ha tenido que contestar, si te das cuenta, pero a la tercera ha contestado, a la tercera. Bueno, pues mira, podemos hacer un estudio de esto, realmente hacia dónde nos quiere llevar la inteligencia artificial, porque esto está todo diseñado. Pero pues que nadie olvide, sí, es un tema muy interesante. es un tema de los que se va a hablar directamente en el Congreso. Congreso, sí. Creo que va a ser muy interesante. ¿Cuántos días estás en el debate? Allí estamos lunes de precongreso, martes, miércoles, jueves y viernes, son 4 días, donde hablaremos de todos estos debates, aparte de, como te digo, la elección de nuevo equipo para liderar la Confederación Europea de Sindicatos en los próximos 4 años. Sabes que nuestros congresos son cuatrienales, de 4 años, cuatrienales. Y bueno, el viernes volveré por la noche a Madrid y de Madrid al día siguiente, el sábado, ya estaré en Sevilla porque hay una cita electoral domingo, hay que votar, no votar por correo, voy a ir a mi pueblo a votar. O sea que eso, que la gente no se olvide que tiene que votar el domingo, que es muy importante. A nivel internacional sé que te gustan los temas internacionales. Tenemos a Zelensky triunfando por todos lados donde va. ¿Esto es un peligro o es un éxito también de la democracia? Bueno, es un éxito de la democracia, es una situación muy complicada que vive el país, ¿no? Ucrania, pero también es un éxito del cómo ha respondido la Unión Europea, y bueno, Estados Unidos, evidentemente, en este caso hablando de la OTAN, ¿no? Cómo ha respondido de unión frente a lo que está ocurriendo, esa desgracia que ya escuchaba yo cuando empezó este conflicto bélico, que iba a ser para largo, nunca me pensé que iba a ocurrir, que iba a ser para largo, y al final está siendo para largo. Para largo es cualquier cosa más de un día y que esto se provoque, pero es que llevamos más de un año, ¿no? Y creo que, bueno, que está transmitiendo muy bien el sentir de su pueblo, las reivindicaciones y también las solicitudes que hace de ayuda, ¿no? Y que yo creo que el resto de los países que estamos implicados estamos respondiendo bien, ¿no? Así que deseando que esto se termine ya, deseando de verdad, que podamos hablar. ¿Te deja la comunidad autónoma andaluza? ¿Te deja algún tema en el tintero de la actualidad andaluza? ¿Algo te ha inquietado? Bueno, yo lo que espero ya es que se cierre hoy lunes, que se cierre ya el acuerdo. Sabes que tenemos un preacuerdo para la sanidad pública para proteger la atención primaria. Que no han firmado el lunes. Y esperemos que no haya ningún tipo de cambio. Espero que no, que se cumpla, la administración cumpla con lo que se llegó al acuerdo, a ese preacuerdo con los sindicatos que estábamos representados en la mesa sectorial. Sabes que hemos sido la UGT muy reivindicativos con este tema, con la orden de atención primaria. Hemos forzado para que sea modificada y no aparezca la tarificación de la atención primaria. Y la inquietud siempre te queda hasta que se firme, ¿no? Para que se cumpla, ¿no? Porque los preacuerdos hay que volver los acuerdos, ¿no? Mi compañero de la Federación de Servicios Públicos, como te digo, que hace un trabajo magnífico. Estamos en contacto continuo, o sea que no me voy a Marte, me voy a Berlín y voy a estar pendiente de la actualidad andaluza desde allí, desde Berlín. Pues Carmen, no me resisto ya en el último minuto en preguntarle a la inteligencia artificial, la de usuario, la de cualquiera que puede ir a Microsoft y buscar en el buscador, ¿cuándo acabará la guerra de Ucrania? Y a ver qué me contesta. Tengo la duda de que me vaya a contestar algo coherente o no, dependiendo. Y aquí me quedo con las ganas. Aparece todo lo que le he preguntado en la mañana y aquí me contesta. A ver qué dice. A ver qué dice. Dice, si lo lees tú, si lo leo como quieras. No se sabe con certeza cuándo acabará la guerra en Ucrania. Hay varios escenarios posibles para el final del conflicto. ¿Te gustaría saber más sobre esos escenarios? Esta es una búsqueda. Con todo lo que tienes recopilado en Internet, está viendo qué es lo que se contesta y está montando una respuesta. Y ahí me contesta.
Y me está llevando para ver qué opinión tengo, políticamente incluso. Porque me preguntas sobre el tema de Rusia. Ellos creen que va a haber una guerra, los que redactan, preparan y programan la inteligencia artificial, una guerra prolongada y una salida negociada. O sea que nos quedan muchos meses de guerra y habrá una salida negociada. Algo es algo. Vamos, algo es algo. No. Pues nada más, indicarte que vas a un sitio donde me temo vas a tener que compartir momentos bonitos y momentos también muy especiales, porque el recuerdo del Holocausto siempre está presente en Berlín y el recuerdo de que nada más como eso puede volver a suceder, mucho menos podemos permitir que las doctrinas de la intolerancia triunfen en Europa, y creo que ahí vais a hacer una visita seguramente a algún lugar muy especial, memorial. Sí, y también recordar que allí hubo españoles en los campos de concentración, de los nuestros, como yo digo, de los nuestros, de la gente del sindicato, de la UGT, ¿no? Que por eso digo siempre que tenemos 135 años de historia y hemos pasado por muchas penalidades, y una de ellas, pues probablemente, con toda seguridad, una es la agenda que se pone y otra vez la agenda que se puede llevar a cabo cuando estás en el sitio, ¿no? Pero sí, viviremos momentos como cuando estuvimos en París, en el congreso que fuimos a ver, donde está rotulada las gracias a la novena, como se decía, los españoles que entraron en París para liberar París de la Alemania, en este caso, opresora, ¿no? Pues cualquiera que quiera ver todo esto que estamos contando puede entrar en la página de los sindicatos, que es la Unión de Sindicatos Europeos, así exactamente. Sí, ¿no? La Confederación Europea de Sindicatos, la página es ETUC, pues está en inglés las siglas, ¿no? European Trade. etuc.org. Porque se pone ETUC, directamente se va a la página. Que tengas un buen viaje. Gracias. Muchas gracias. Y sobre todo, te lo digo de todo corazón, en mi nombre y en nombre también de los compañeros que trabajan y colaboran con SAR, que son un grupo importante del que tú formas parte. Gracias por tu compromiso y gracias por apoyar las causas más especiales. Tecnológicamente, por cierto, la más avanzada que hay en este instante en Andalucía es esta, tan humilde, pero lo es. Bueno, pero llegaremos lejos. Buen viaje. Muchas gracias, Pepe. Un beso.